ladrillito creas tu castillito. Voy a ir contra de lo que me da miedo. Todos tenemos la opción de hacer más cosas, conocer más lugares. Da ese paso para que puedas progresar, para que puedas hacer algo más en tu vida. Hoy les voy a hablar un poco más del miedo. ¿Qué es el miedo? Hay una frase que dice que la vida comienza al final de tu zona confortable. ¿Qué quiere decir eso? Yo cuando era joven yo no entendía mucho acerca de lo que son los dichos o las frases, pero poco a poco me di en cuenta de cómo cada cosa uno va aprendiendo, y conforme uno sale, va aprendiendo más y más y más. Entonces, a veces el coach mío, el profesor me dice, tú no eres tu mente. Y a veces me he puesto a pensar, ¿qué quiere decir con tú no eres tu mente? Pero les voy a explicar un poco acerca de eso. Miren, todos tenemos una vocecita en nuestra mente que nos dice qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer, lo que debemos hacer y lo que no. Entonces, nosotros estamos dirigidos por esa voz. Y dime tú, ¿qué es lo que tú no estás haciendo por el miedo o el temor al fracaso? Quizás sea simplemente crear tu propio negocio, o conseguir un trabajo nuevo, o simplemente sea invitarle a una cita. Puede ser algo pequeño, pero a la vez es algo que nosotros no hacemos por el miedo. Entonces, dime tú, ¿qué es lo que tú no estás haciendo? Y también espero que tengas grandes aspiraciones como todo el mundo. Todos tenemos aspiraciones. Quizás puede ser simplemente seguir un sueño, pero tú no sabes si sirva o no sirva. O quizás simplemente sea el amar a una persona, pero sin tener ninguna garantía de nada. ¿Sí me entiendes? Y yo te entiendo, porque es muy duro. Pero a la vez te voy a decir que todos ustedes son más fuertes de lo que parecen. Y a la vez ustedes pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Por ejemplo, si ustedes cuando fueron más jóvenes tuvieron un momento que tenían que hacer una cosa, pero por el miedo no la hicieron, pero esperaron un tiempo, y como siempre a uno les toca hacer eso que nos da tanto miedo, y el momento que lo hicimos, enseguida nosotros vimos que no era tan grave o tan malo como parecía. Las cosas, como ustedes saben, las cosas, por tan malo que parezcan, tan difíciles que sean, al momento que las hiciste no son tan malas. Simplemente cuando lo haces, das el primer paso para seguir adelante y ves que es más fácil y no es tan difícil como parece. Y después que hayas dado ese primer paso, vas a tener más oportunidades y más alegrías. Mira, todos vivimos en una burbuja. Todos vivimos dentro de una burbuja. Ese es nuestro mundo y vivimos dentro de él. Y simplemente para llegar a hacer lo que la vida nos trajo a que hagamos, tenemos que empezar a salirnos y expandernos más, buscar más. ¿Sí me entiende? Tenemos que empezar a salirnos de la zona confortable, empezar a expandirnos más, empezar a ir más de lo que sabemos, más de lo que conocemos. Tenemos que hacer más cosas siempre. Y tenemos que hacerlo porque si no nos vamos a quedar atascados, vamos a quedar como mucha gente. No sé si ustedes se han puesto a ver a toda la gente que está en el tren, en el bus o en la calle. Cuánta gente está que simplemente se ha quedado atascada, se ha quedado en su zona confortable. Nunca he hecho más de eso. Y para salirnos de eso tenemos que hacer cosas que están en contra de nuestra zona confortable. Por ejemplo, para obtener el éxito, no es una cosa que es muy fácil de lograr, que es muy fácil de conseguir. Es una cosa que es una cosa muy difícil de obtener. Por eso no mucha gente obtiene el éxito. Entonces,
para lograr hacer eso tienes que poner esta presión sobre ti, tienes que tratar de empujarte a ti mismo. Entonces mira, por ejemplo, al escuchar todo esto que te estoy diciendo yo a ti, tengas ese miedo, ese temor, diciendo que es algo inconfortable de escuchar eso. No me gusta escuchar que me diga qué es lo que tengo que hacer o debo hacer. Pero, si me entiendes, esa presión tú la necesitas ahora en estos momentos. Y nadie más la va a poner sobre ti. Porque los medios sociales y las redes sociales no te están dando eso. Simplemente te están diciendo lo que tú tienes que callarte, que consumas y que simplemente sigas con las leyes y no hagas nada. No empieces a progresar, solo te quedes atascado ahí. Y ahora al escuchar todo esto tal vez pienses, oh, entonces me toca trabajar más duro. Pero esa es la realidad. Y esos son los hechos. Si me entiendes, todos son hechos, que tienes que trabajar duro para lograr lo que tú quieres. Pero a la final tú sabes que eso va a ser muy, muy bueno para ti. Porque te vas a superar a ti mismo y vas a lograr muchas, muchas cosas. Tal vez tú pienses escuchar unas 3, 4 cosas que te diga yo, cómo obtener el éxito más rápido. Pero como ustedes saben, eso no va a pasar, porque en este canal que yo comencé, este canal que tiene que empezar a pensar, tiene que empezar a ver por ellos mismos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es simplemente tratar de hacer las cosas que yo les digo para que empiecen a buscar un camino más diferente, que no se queden atascados, como toda esa gente que se quedaron atascadas y pasaron años y años y nunca hicieron nada. Solo llegaron a viejos y se quedaron con esa mentalidad de que ya no tengo nada que hacer y nos quedamos así. Y como les digo, este canal no es un canal famoso. Este canal no es un canal famoso donde, como tú ves, no es un canal de YouTube donde tiene bastantes seguidores, porque ellos simplemente te dicen cosas para que tú te quedes en tu zona confortable. Entonces mi canal, yo te trato de decir lo que yo he visto por mi cuenta, lo que he visto, lo que está pasando, que mucha gente nos quedamos atascados. Con todo lo que estoy diciendo, tú también puedes quedarte ordinarios. Tú quieres ser ordinario, quédate ordinario. No hay ningún problema con eso. Yo conozco a mucha gente que son gente ordinaria, pero son muy nice, buena gente. Pero si tú eres una de esas personas que tiene grandes aspiraciones para hacer, tiene grandes aspiraciones, entonces tú sabes que tú tienes que hacer extra, tú tienes que empezar a hacer extra de lo que tú estás haciendo. Porque si te pones a pensar, si le pones extra encima de lo ordinario, vas a tener extraordinario. So, vas a tener más oportunidades para ti. Y como tú conoces a mucha gente, todos como seres humanos tenemos extraordinarias habilidades. Tenemos extraordinarias habilidades por hacer, y entonces, pero tienes que decidir en qué etapa quedarte. Tienes que decidir en qué círculo quedarte. ¿En lo ordinario o quieres tener superación? No le dé mucho azúcar a este, Como les iba diciendo, los millonarios no duermen 8 horas al día. Eso sería como tercera parte de sus vidas. A veces nosotros nos esforzamos más en quedarnos dormidos y no aprovechar ese tiempo que tenemos. En la Biblia hay una parte donde dice que a quien le gusta dormir con las manos cruzadas, la pobreza llegará a sus vidas como ladrón por la noche. ¿Cuánta gente tú conoces que les gusta dormir? ¿A poco dime que son pobres o no? ¿Sí? Ahora, después de todo esto, quisiera que te hagas una pregunta y te digas, ¿en dónde tú estás exactamente ahora? Y la segunda, ¿por qué tú necesitas salir de tu zona confortable? ¿Por qué tú crees que tienes que salir de tu zona confortable? Como ustedes ven, estamos en el 2019 y con todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, los celulares, las casas, el calentador en las casas, todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos están ayudando más a que nos quedemos estancados, porque nos incentivan a que no nos salgamos de nuestra zona confortable. Con todo lo que tenemos en estos tiempos, estamos incentivados a quedarnos ahí y simplemente no hacer nada. A ver, ¿qué es lo opuesto del éxito? Mucha gente va a decir que es el fracaso, pero en realidad lo opuesto del éxito viene siendo el ser mediocre, quedarnos como mediocres.
porque así nos vamos a quedar si no nos salimos de nuestra zona confortable. Nos vamos a quedar mediocres, porque para lograr obtener el éxito tenemos que salirnos de nuestra zona confortable y hacer cosas que vayan miedos. Y si tú piensas que el quedarte mediocre o tener el éxito, una de las dos cosas está bien, pues la verdad, las dos cosas están bien. No tienes que exigir, no tienes que aprovechar. Si tú piensas que esto no es lo tuyo, tú simplemente tienes que quedarte ahí, no escuchar lo que yo te diga y simplemente seguir con tu vida. Que el ser mediocre también no es nada malo. Mira, por una parte tenemos a toda la gente famosa y también conocemos a mucha gente que ha salido de su zona confortable, y todas las personas que han salido de su zona confortable han logrado muchas cosas grandes, pero a la vez nos están incentivando a nosotros a quedarnos callados, y todos nosotros seguimos a toda esa gente famosa y nos incentivan a que nosotros nos quedemos callados, a que solamente sigamos a ellos en su Instagram, en cualquier redes sociales que ellos estén. Nosotros solamente les seguimos a ellos, en vez de nosotros mismos esforzarnos y hacerlo por nosotros mismos. Nosotros dejamos que ellos vivan por nosotros. Te digo así, tienes que empezar a tomar responsabilidad de lo que tú estás haciendo. Y si quieres ir más profundamente sobre ti, te digo así, tienes que empezar a ponerte en una posición de control sobre tu vida. Solo así tú vas a entender interiormente que todo lo que está pasando en tu vida está en tu control, es tu responsabilidad. Y hay muchas cosas que están bajo tu control. Por ejemplo, si tú quieres bajar de peso, está en tu control, porque lo único que tienes que hacer es dejar de comer mucha grasa, muchos carbohidratos, tomar agua e ir al gimnasio o hacer ejercicio. Y tú poco a poco vas a empezar a bajar de peso. Pero hay cosas también que no están en nuestro control. Por ejemplo, si alguien nos roba, nos pone una arma en la cabeza, sea una pistola o un cuchillo, eso no está en nuestro control. No podemos controlar eso, porque simplemente eso no se puede controlar. Pero a la vez, si tú te pones a pensar, nosotros podemos controlar cómo reaccionamos en ese momento que nos sucede eso, o simplemente podemos hacer cosas que nos van a enseñar cómo no cometer el mismo error o ir por las mismas calles. Mira, por más que alces la mano, por más que grites al mundo diciendo que todo lo que me está pasando a mí es por la culpa de todo el mundo, que todos me odian, que todos me critican, que la culpa de mis padres, de todo eso, menos control tienes sobre lo que te está pasando, menos control tienes sobre tu vida. Que les enseñan que cuando son niños les dicen, si tú sientes que algo está inconforme de hacer o simplemente está difícil de hacer, no lo hagas, que tú eres un especial copo de nieve. Así les dicen a los niños, para que no se vayan contra sus temores, simplemente que se queden en su zona confortable y no se arriesguen a lo que está afuera. Y porque todos tenemos ese miedo a lo inconfortable. Todos tenemos ese miedo a lo inconfortable. Cada mañana cuando tú te despiertes y empiezas a comer los chitos o la soda o cualquier cosa que tú empiezas a comer, solo ponte a pensar a dónde te está llevando. ¿Te está llevando a ser un hombre de éxito o te está llevando más a quedarte como mediocre? Y conforme vaya pasando las semanas o los meses, tú te vas a empezar a dar en cuenta que lo que tú estás haciendo te va a llevar a ser más exitoso o simplemente te vas a quedar mediocre. Y todo lo que tú estés haciendo recuerda que todo se trata de conciencia, de cómo tú controles tu vida. Si tú continúas haciendo lo que siempre has hecho, vas a obtener los mismos resultados que siempre has obtenido. Recuerda eso, si tú continúas haciendo lo que siempre has hecho, vas a obtener los resultados que siempre has obtenido. Eso es todo lo que trato de decir a todos que simplemente tratan de hacer. Poco a poco van a ir aprendiendo más y más, porque si ustedes se ponen a ver, toda la competencia está dormida.
todos están dormidos. A nadie le gusta salirse de su zona confortable. A nadie le gusta exponerse a nuevas situaciones. Entonces yo les invito a que empiecen a hacer algo diferente. Comiencen ahora.